transmitiendo desde acá de Turbaco para todo lugar donde nos pueden sintonizar y recibir este mensaje. Gracias a Dios, sabemos que Dios, nuestro Dios Todopoderoso, tiene control de todas las cosas. Seguimos aprendiendo con este tema del Wi-Fi, de la transmisión, etcétera, etcétera, porque realmente lo que deseamos es que cada uno de ustedes, aprovechando el tema de la cuarentena, puedan recibir este mensaje poderoso. Ustedes recordarán, el domingo pasado estuvimos hablando sobre la avaricia y estuvimos sobre todo enseñando sobre aquellas cosas que en nuestra perspectiva van en contra de lo que llamamos el espíritu de Cristo, el espíritu del Evangelio que estamos aprendiendo en Cristo Jesús. Amén. Y sobre todo que nos enseña la palabra de Dios. En el día de hoy, el mensaje que quiero compartirles es el antídoto contra la avaricia, la generosidad. Y bueno, yo quiero de todas formas decirles que el propósito de este mensaje es el de que conozcamos al Padre Eterno a través de las Escrituras. Se nos va revelando quién es, lo que Él piensa, cómo es su corazón, incluso lo que Él desea y espera de nosotros. Una cosa interesante también son sus atributos, las características de Él. No pretendemos de ninguna forma pues apoyar toda esta doctrina de la prosperidad y ni recoger una ofrenda extra ni de esas cosas, sino que hace parte de la enseñanza de quién es Dios y cuál es su perspectiva sobre estos temas. También ser confrontados con nuestro estilo de vida, conociendo a Dios y conociendo también nuestras vidas y cómo están conforme a lo que Dios espera y ve de nosotros. Ahora, en el día de hoy, quiero también recordarles, antes de entrar en esta temática de hoy, que el domingo pasado estábamos mirando a Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21. Ahí hablamos de la palabra proexia, que significa avaricia, por implicación fraude, extorsión, avaricia, avidez, codicia, y también nos hablaba del afán de poseer muchas riquezas con el solo placer de atesorarlas sin compartir con nadie. Eso es lo que nos habla de la avaricia. Ahora, decíamos también que la avaricia es contrario totalmente al espíritu del cristianismo. Mencionamos también los frutos de la avaricia, por ejemplo, los problemas familiares, la miseria, la decepción, la apostasía. Todo esto genera el desánimo o produce la avaricia en contra de lo que estamos hablando y de lo que tiene que ver con el carácter de Cristo. Ahora, Jesús nos enseñó sobre la avaricia que nos guardáramos. También nos enseñó a enfocarnos. A veces cuando tenemos el enfoque incorrecto en las riquezas, más que enfocarnos realmente en Dios, pues comienzan a surgir todos estos frutos de la carne, como la avaricia, el egoísmo, etcétera, etcétera. Nos enseñó también a que confiáramos en Dios, no en las riquezas, no apoyarnos en lo que tenemos en la cuenta de banco, etcétera, etcétera, sino confiar y depositar toda nuestra confianza en Él. Ahora, también Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 5, nos estaba diciendo y hablando sobre que eso es algo que tenemos que hacer morir en nosotros. No es una cuestión de que del cielo baja el Señor y nos quita la avaricia. No, es una decisión que nosotros tenemos que tomar, lógicamente llenos del Espíritu Santo o inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, en el día de hoy, el fundamento que quiero traer está en Primera de Corintios capítulo 8, versículos del 8 al 15 y el capítulo 9 del 6 al 10. Pero antes quiero recordar que tenemos un Dios generoso. Por ejemplo, a mí me impresiona cuando yo miro el Génesis y veo que en el huerto del Edén, o que Dios se preocupó por hacer cada cosa, crear
los cielos, la tierra, los mares, los peces y toda esta creación que Él diseñó con tanto amor, con tanta excelencia. En medio de todo eso puso al hombre para que pudiéramos disfrutar todo lo que Él puso ahí en la creación. Imagínense cuánta generosidad, ¿cierto? Hasta el día de hoy, nosotros, por ejemplo, disfrutamos del aire, disfrutamos del agua, disfrutamos los que estamos acá en la costa, del mar, etcétera, etcétera, del clima, del frío, podemos disfrutar de todas las cosas que el Señor nos regaló. Imagínense cuánta generosidad hay en Dios. Ahora, también como dice en Juan capítulo 13, nos regaló a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él sea salvo. Imagínense, nos regaló a su único Hijo, el perfecto, el que no tenía pecado, por cada uno de nosotros que somos pecadores. Imagínense, entonces ahí vemos en todas esas cosas, cuando miramos la creación, cuando miramos a Jesús, podemos darnos cuenta que tenemos un Dios generoso. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo 17, podemos leer lo siguiente. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Imagínense cuánta generosidad tenemos. Todo desciende de su mano. Y todo desciende de su mano para bendición. O sea, tenemos un Dios que nos da generosamente. Yo a veces miro mi relación con mis hijos y bueno, yo estoy pendiente de ellos, de mi esposa y de las cosas que ellos necesitan. No es que conozco todo, hay cosas que a veces uno no sabe, pero a veces mi carácter de preocuparme por lo que ellos necesitan, sus estudios, etcétera, etcétera, a veces las meriendas, todo esto. Imagínense ahora un Dios que no se le escapa nada, que conoce, yo no conozco las cosas en el corazón o en la mente de mis hijos, pero Dios sí conoce, y conforme a todo eso tenemos un Dios que nos da, ¿cierto? Que provee lo que necesitamos, que incluso nos da hasta más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Así que cómo no tener un corazón agradecido, un corazón maravillado por lo que es Dios y lo que hace nosotros y su relación con nosotros. Hay mucho que aprender en cuanto a nuestra relación con Dios y precisamente si lo conocemos a Él, nuestra relación con Él y nuestra perspectiva de Dios va a cambiar. Ahora, también, como les decía, el fundamento de esta mañana está en 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 9 al 15. Dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes, se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora, deberían terminar lo que comenzaron, que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante, ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad. Como dicen las Escrituras, a los que recogieron mucho, nada les sobró.
y a los que recogieron solo un poco, nada les faltó. Ahora, esta porción es dada bajo un contexto para poder entender. Yo siempre les insisto a la iglesia que cuando miramos el contexto de una porción podemos entender el por qué, cuándo se dijo, y cuando entendemos por qué o cuándo se dijo, podemos entender con mayor precisión lo que el Señor ha querido decirnos a través de la Escritura, a través del apóstol que escribió esta carta, por ejemplo. Ahora, ¿cuándo se dijo esto o con ocasión de qué se dijo esto? Bueno, en el versículo 1 de esta carta, versículo 1, capítulo 8, dice: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con mucha aflicción y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por propia voluntad. No suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes en Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y nosotros tal como Dios quería. Ahora, mire también lo que dice en el capítulo 9, en el versículo 1 y 2. En realidad no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén. Vea eso. O sea, la ofrenda que estaban recogiendo era o tenía el destino de Jerusalén. Ahora también quiero mirar lo que está pasando, porque él hace referencia a las iglesias de Macedonia. En el capítulo 1, en Primera de Corintios capítulo 16, dice: ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. Voy a brincar al versículo. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén. Y si parece oportuno que yo también vaya, ellos también pueden viajar conmigo. Versículo 5 dice: los visitaré después de haber ido a Macedonia, pues estoy pensando pasar por Macedonia. Entonces fíjense, él estaba recogiendo la ofrenda en los pueblos de Grecia, como entre ellos los Corintos o en Corinto, pero el destino era ir a Jerusalén. Y él iba a pasar por Macedonia, pero cuando llega a Macedonia se encuentra con otra situación, y es que los macedonios le pidieron, le imploraron que les permitiera ofrendar para la iglesia de Jerusalén. O sea, y a Pablo le impactó por, como dice aquí, ellos estaban viviendo muchas aflicciones, además de que eran muy pobres. Eso nos habla de gente que teniendo limitaciones económicas, había en ellos el deseo, había algo que los estaba motivando a compartir generosamente. Ahora, ¿cuál es el secreto de esa motivación? La motivación para dar era precisamente lo que había en su corazón. Y lo que había en su corazón es el Espíritu Santo rebosando, llenándolos y madurando y produciendo el fruto del amor, ¿cierto? De la misericordia, de pensar en otros, en las necesidades de otros, así como otros pensaban en su propia necesidad. Ahora, vuelvo y digo, cuando yo miro esta carta, no estoy pensando solamente en un pueblo que está dando o está ofrendando. Yo estoy pensando en un Dios que genera todo esto en el pueblo, en su pueblo, y cómo su pueblo, entendiendo y conociendo el carácter de Dios, también se convierten en generosos, en gente que siembra, que da con abundancia, pero sobre todo, como dice ahí, me gusta esa expresión, voluntariamente y de buena gana. Así como Dios nos ha dado, ¿cierto? Dios nos da, como decía, el aire, los cielos, la tierra, todo lo que podemos disfrutar, y nos lo da voluntariamente
y de buena gana. Entonces, si Él nos da, nosotros también damos o reproducimos el carácter de nuestro Dios. Y eso es el punto central de este mensaje, ¿cierto? Yo quiero que usted vea cómo un Dios generoso, a un Dios generoso tenemos que imitarlo también en carácter. Ahora, hay puntos que más o menos vamos a estar desarrollando a medida que vayamos evolucionando. Ahora, en esta segunda carta, también contextualizando un poquito todo esto, hay una discusión entre los teólogos y los estudiosos. Dicen que realmente no fueron dos cartas a los Corintios, sino que fue una sola. Hay otros que dicen que hay una tercera carta que fue añadida a los capítulos posteriores de esta. Bueno, hay toda una discusión, suposiciones, pero lo cierto es que lo que tenemos aquí es que en esta segunda carta, que Pablo escribe a los Corintios después que en la primera carta estuvo hablando sobre todas las crisis que los Corintios tuvieron. Ahora, en esta segunda carta, él enfatiza la autoridad que él tenía para precisamente gobernar y participar en el gobierno, entre comillas, de la iglesia de Corinto. Y también está como justificando, ¿cierto?, su ministerio, porque parece que fue puesto en duda. Y esta es una característica no solamente de los de afuera, sino a veces también de los de adentro de la iglesia. Cuestionamos la autoridad, cuestionamos también a nombre de quién viene, quién es este y quién lo puso ahí, todas estas cosas. Y aún en el tiempo de Pablo, lo hicieron con Pablo, sucedió con Pablo. Así que también va a suceder con cada uno de nosotros también en estos tiempos. Ahora, es interesante para mí que en el texto podemos ver algunas cosas. En el texto vemos, por ejemplo, había la necesidad de la iglesia de Jerusalén. En alguna oportunidad más adelante o algún otro día explicaremos cuál era la necesidad de la iglesia de Jerusalén. Pero en esta mañana solamente quiero decir que había una iglesia o una iglesia de Jerusalén que estaba teniendo problemas, necesidades, y las demás iglesias se movilizaron a recoger ofrendas, a buscar recursos también para sufragar sus necesidades. Entonces eso me deja ver que aún en esos tiempos llenos del Espíritu Santo, con toda la autoridad de los apóstoles, imagínense, con todo este mover, aún habían problemas. Incluso las cartas fueron escritas, como yo siempre les digo, para resolver o para pastorear o alinear algunos problemas que estaban teniendo las diversas iglesias. Entonces, siempre habrá problemas en las iglesias. No hay una iglesia perfecta, no hay una iglesia que no tenga problemas. Todas las iglesias tienen algún tipo de lucha, de dificultad o de área difícil. Los corintios tuvieron muchas, no, tampoco vamos a hablar de ellas ahora. Pero en este momento, una de las cosas que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto es que, número uno, estaban cuestionando la autoridad de Pablo. Y Pablo escribe esta carta. Ahora, él aprovecha también para dar algunos direccionamientos. El capítulo 8 y el capítulo 9, algunos autores dicen que son los capítulos donde más precisión se habla sobre el tema de la ofrenda dentro de la iglesia, el manejo de la ofrenda dentro de la iglesia. Ahora, ¿y esto por qué? Porque precisamente, aunque tenemos un Dios perfecto que ha establecido un plan y con un propósito para cada cosa, los seres humanos tenemos nuestros problemas. Los seres humanos desconfiamos. Me llama la atención en el capítulo... En el capítulo 8, cuando dice en el versículo 3, pues puedo dar fe que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron de su propia voluntad. Y ahí vemos cómo él comienza a animarlos a que, aquí hay una frase también que me llama la atención, dice, nos suplicaron una y otra vez el principio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Y este ha sido el emblema o la palabra que el Señor nos dio para nuestra iglesia en Turbaco. 2020 es el año
de darnos, ¿cierto? Y es lo que Dios está pidiendo, que tengamos una actitud generosa, una actitud precisamente porque Dios sabía este tema de la pandemia y todo esto que iba a venir. Dios no lo cogió de sorpresa, pero cuando se presenta todas estas situaciones, la respuesta lógica humana, carnal, es no precisamente la generosidad, sino todo lo contrario, el egoísmo, el retener, el aguantar, yo guardo lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, y no pensamos en los otros. Pero Dios sabía que este era un año de darnos. Al margen de todo esto, yo quiero decirle, nosotros en nuestra congregación tenemos lo que llamamos una canasta de bendición, que todos los domingos los hermanos traían y compartían de los alimentos que tenían en sus casas para compartir a su vez con las personas de nuestra iglesia que tienen necesidad o que están con algún tipo de necesidad económica o de mercado. Pero resulta que ahora con el tema de esta pandemia y que las iglesias bueno, el confinamiento, usted sabe, no podemos reunirnos y congregarnos, con mi esposa y estábamos viendo que al contrario, para esta época del año hemos dado más mercado que en los años anteriores. O sea, no solamente porque la gente se ha animado a darnos para compartir mercado, sino también porque al interior de la iglesia hemos visto que voluntariamente comparten los mercados con otras personas. A veces hemos estado mi esposo y yo pensando, no, la hermana tal, y cuando vamos llegando nos encontramos que ya la otra hermana le había llevado un mercado. Entonces es interesante porque es una cultura de dar, de ser generosos unos con otros. Ahora, de pronto a algunos no les va a gustar lo que voy a decir, pero fíjense que estamos pensando en las necesidades de los hermanos de la iglesia. Pablo estaba pensando en la necesidad de la iglesia de Jerusalén, y también los de Macedonia estaban pensando en la iglesia, porque tenemos que pensar también en nuestros hermanos, que también dentro de las iglesias hay gente con necesidad. En estos meses hemos entregado más de 60 mercados a diferentes personas de nuestra congregación. Sí, hay personas que le hemos dado mercados que no hacen parte de nuestra congregación. Dios nos ha movido a hacerlo, pero prioritariamente hemos visto la necesidad de gente de nuestra congregación. Entonces, aquí vamos a encontrar eso. También yo veo a Pablo preocupado por las dinámicas que suceden dentro de la iglesia. Por ejemplo, en el capítulo 8, en el versículo 20, dicen, viajamos juntos para evitar cualquier crítica por la manera en que administramos esta generosa ofrenda. O sea, siempre va a haber gente que cuestiona por qué le dieron a fulano, por qué no le dieron a fulano, por qué los pastores no hacen, por qué esto. Siempre va a haber críticas en cuanto al manejo de recursos. Yo estoy viendo lo que está sucediendo en Cartagena y en Turbaco. Yo no sé si de manera pulcra, etcétera, etcétera, si hay desvíos, pero yo estoy viendo que en Cartagena y en Turbaco están dándose mercados, y hay gente que está cuestionando porque vienen en bolsitas pequeñas, porque no vienen con aceite. O sea, siempre, porque llevan a unos barrios, a los otros no. Siempre, porque le compraron el mercado eso a fulano. O sea, siempre va a haber gente que va a cuestionar el manejo administrativo de lo que son las ofrendas. Y Pablo precisamente establece protocolos. Ahí, ¿se acuerdan cuando yo estaba leyendo en 1 Corintios capítulo 16? Dice que él estableció, que él les habló de los procedimientos que tenían que hacer para recoger la ofrenda, ¿cierto? Y acá dice, lo que estábamos leyendo, viajamos juntos para evitar cualquier crítica por la manera en que administramos esta generosa ofrenda. Tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. No solo que sepamos, sino que los otros vean que somos honorables en el manejo. Además, les enviamos junto con ellos a otros de nuestros hermanos, que muchas veces ha mostrado que lo es.
y que en varias ocasiones ha manifestado su gran fervor. O sea, ellos también se estaban cuidando de que las personas que estuvieran al frente del manejo de la finanza fueran gente de buen testimonio, que no tuvieran fama de que se cogían las cosas o que tenían sus torcidos, como decimos nosotros, sino al contrario, que fueran personas eh, de una palabra y muy serias. Ahora, eh, ¿y esto por qué? Bueno, porque yo veo a Pablo cuidando la iglesia. A veces todas estas cosas que hacemos y a veces somos un poquito rígidos en esto o en aquello, es precisamente porque estamos cuidando la iglesia. En la iglesia, en toda la historia, nosotros vemos también cómo Pablo habló de gente que llegó usando el, el, el disfraz de pobrecito, de la viuda, de la que no tiene nadie que la ayude. Entonces gente que se, se basaba en esto para tomar más, para exigir más, para tener una vida suave, entre comillas, viviendo como dice, el vivo vive del más bobo. Y a veces la gente piensa que la iglesia cristiana y los pastores son personas que tenemos que dar y ser bobos y no sé qué, y resulta que la Biblia nos muestra que tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Entonces, no solamente con lo que damos, sino cómo lo damos, ¿cierto? Aquí hay un llamado de atención para todo aquel que tiene algún tipo de liderazgo y que en esta área del ministerio o del servicio tiene que tener mucho cuidado, ser honorable y poner a gente honorable en el manejo de la finanza. Ahora, dar generosamente nos muestra algunas cosas. Cuando yo pienso en dar generosamente, eh, dice en el versículo 11, estamos en el capítulo 8, dice, ahora deberían terminar lo que comenzaron, que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Ahora dice, den en proporción a lo que tienen. Dar generosamente no quiere decir dar, bueno, y más adelante lo dice, dar lo que tú no tienes, sino tienes que dar en proporción a lo que tú tienes. Fíjate tú que en el caso de Jesús, cuando estaba mirando la ofrenda de la viuda, ¿te acuerdas allá en el Nuevo Testamento? Él se quedó mirando la ofrenda de la viuda y lo que cuestionó no era la cantidad, sino la proporción en cuanto a lo que tenía para dar, ¿cierto? Por la tradición de donde venimos, se habla de la limosna, o sea, la limosna es aquello que te sobra. Y bueno, a veces mal llamado o mal expresado se dice, Dios no es limosnero, al contrario, Dios es generoso al darnos. Y por eso cuando nosotros damos, no damos la limosna, sino que damos realmente con una actitud generosa porque Él ha sido generoso con nosotros. Ahora también dicen, todo, todo lo que se debe dar debe ser bien recibido, ¿cierto? Ahora, para que sea bien recibido, tenemos que darlo con entusiasmo. Y ahí hay una doble connotación, porque a veces hay mucha gente que son buenas para recibir, pero muy malas para dar. Usualmente el que más pide es el que menos da. Y hay otra actitud también, que es hay gente que son muy generosos en dar, pero no les gusta recibir. Tal vez hay un poquito de orgullo, tal vez otras cosas, pero tenemos que aprender también a recibir, ¿cierto? Y sobre todo, como dice ahí, cuando nos han dado con entusiasmo, ¿cierto? No importa la cantidad, ni importa lo que tú estés dando, tienes que darlo con entusiasmo. Yo recuerdo una vez una hermana que me regaló una guayabera que habían hecho, es una fundación y la habían hecho con tanto cariño. Y yo soy una persona que ha aprendido a que lo que la gente me da, siempre lo recibo con entusiasmo y trato si son una camiseta, siempre me la pongo porque la gente eso le muestra que me agradó lo que me dio, ¿cierto? Yo también hago un paréntesis aquí, a veces hay gente que, y yo también tuve una época que era así, la gente me daba algo y yo, ay, gracias a Dios, pero nunca le daba las gracias al que me lo daba.
y con el tiempo aprendí que también hay que ser agradecido con la persona que Dios utiliza para traer la bendición. Entonces, yo sé que Dios es el que está proveyendo, pero también soy agradecido con la persona que Dios utiliza para eso. Y si lo trae con buen ánimo, con entusiasmo, ¿cómo no recibirlo? ¿Cómo no decirle gracias, gracias, valoro tu actitud, ¿cierto? Eso también nos habla de generosidad, ¿cierto? Eh, en otra etapa de mi vida también yo traía mis ofrendas o Dios me hablaba, ves y dale a fulano tal cosa, ves, y yo iba y lo llevaba, pero era con una cara de palo. Entonces no había como que mucho entusiasmo. A veces daba como quien paga el agua o la luz porque es una obligación, pero no es así. Dice la Escritura que no es por obligación, no es por carga, ¿cierto? Sino al contrario, es voluntariamente, ¿cierto? Con alegría. Dice la Escritura que Dios ama al dador alegre, al dador alegre. Entonces, cuando nosotros compartimos, cuando nosotros damos de lo que Dios nos ha dado, tenemos que aprender a hacerlo con alegría de corazón. Ahora, dice también que voy a leer el versículo 13 en esta versión, dice, claro, con esto no quiero decir que lo que ustedes den deban hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que deberían haber cierta igualdad. O sea, no es que yo a veces he visto casos en que la gente da y se incomoda, da lo que tiene y parece muy espiritual, pero los de su casa terminan pasando hambre. Y bueno, esa no es la idea, ¿cierto? Da, como volvimos a ver acá, de acuerdo a lo que tú tienes, ¿cierto? A menos, esto es como dice en el versículo 10 Pablo, este es mi consejo, ¿cierto? Pero bueno, hay situaciones en las que Dios nos desborda en enseñanza, ¿cierto? A veces, y a mí me ha pasado, hay veces que yo he tenido algo y Dios me dice, mira, eso es para que se lo deje a fulano, ¿me entiendes? Y así lo he hecho, y cuando lo he hecho, pues me he sorprendido porque la bendición de Dios todavía es más grande cuando uno es obediente a lo que Dios le ha puesto en el corazón. Pero quiero retomar este tema. Siempre hacerlo con agradecimiento, con una actitud de gozo, ¿cierto? Si no, no vale que tú des con amargura. Bueno, agarra tú el pollo ese, cómetelo. Y ojalá que te caiga mal, porque ahora Dios me mandó a que te lo diera a ti. No, no. Toma este pollo que Dios me lo dio para que te lo diera, ¿cierto? La actitud con la que damos, la actitud con la que sembramos. Yo te digo esto porque cuando yo leí esta porción también se me venía a la mente muchas situaciones en las que dentro de la iglesia también hay gente que nos ha manipulado, ¿cierto? Y yo quiero advertirte contra esto. Y esa manipulación ha traído mucho daño a la iglesia. Y bueno, Dios nos sane, nos prepare, pero si viéramos lo que dice la Escritura, no seríamos tan timados, tan engañados, tan manipulados algunos. Entonces mira lo que dice la Escritura, mira los principios que establece la Escritura y lógicamente, si Dios te mueve a hacer algo más allá, pues gloria a Dios. Por ejemplo, dice la Escritura, nos habla del diezmo, ¿cierto? Pero si Dios toca en tu corazón no el 10, sino el 20%, el 30%, bueno, es una cosa entre tú y Dios, ¿cierto? Pero lo menos que uno debería dar es precisamente el 10%, como muestra la Escritura. Ahora, quiero decirte, amado, ¿por qué es importante ser generoso? ¿Por qué es importante ser generoso? Y yo quiero decirte, no estoy hablando solamente en el ámbito de dar a la iglesia, sino el ámbito de ser generoso en todas las cosas que tú hagas, ¿cierto? Por ejemplo, en tu trabajo, ser generoso como trabajador, ¿cierto? Hay veces mi corazón se contrae cuando yo veo gente que dice, no me llames después de 6 de la tarde porque ya yo salí de la oficina, yo no, bueno, suena como que tiene sus bemoles. Bueno, una persona que no quiere dar más allá de sus 8 horas, suena como también como alguien que está tratando de proteger la intimidad de su hogar.
Pero hay situaciones en las que yo veo que como trabajadores necesitamos también ser generosos. En este momento en que estamos viviendo en nuestro país, ¿cierto? Yo pues entiendo derecho laboral y a veces cuando me preguntan cosas, yo digo, todo esto va en contra de los principios que rigen el derecho laboral, pero la situación nos lleva a que entre todos eh, perdamos, por decirlo de alguna manera, o sacrifiquemos algo con gozo, ¿cierto? Hay empresas donde les han reducido a la mitad, la tercera parte del sueldo, hay algunos que los han mandado con la suspensión del contrato, bueno, se están viendo muchas cosas incómodas, ¿cierto? Pero yo te digo, mira esta situación y mira lo que estés viviendo con una actitud generosa. Estoy hablando a los trabajadores, a los empleados, pero también hablo a los empresarios. También sé generoso. No estés mirando solamente lo que tú estás dejando de ganar. Sé generoso con tus trabajadores, con los que en el resto del año también están produciendo ganancias para tu empresa y para ti, ¿cierto? También quiero hablar al tema de la casa, del hogar, ¿cierto? Si tú eres una persona que vive con una actitud generosa, no te va a costar trabajo hacer ciertos acomodos dentro del hogar, ciertos sacrificios dentro del hogar, porque tu actitud es generosa. Dios, y eso está reflejando el carácter de Dios. Por eso, lo primero o lo más importante de por qué ser generoso es porque la generosidad honra a Dios. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 14, verso 31, vamos a leerlo, dice: estoy entrando en la parte final de este mensaje, que no te me desconectes, no pase a otro canal, a otro predicador, está concentrado en lo que estamos hablando. Dice en Proverbios 14:31: quienes oprimen a los pobres insultan a su creador, pero quienes lo ayudan lo honran. Cuando tú ayudas a tu prójimo, honras al creador. También cuando nosotros somos generosos, cuando estamos mostrando el amor y el carácter del Padre en nosotros. Por ejemplo, Mateo capítulo 25, versículo 37 al 40 dice: y entonces estas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? El rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Mira eso, en todo lo que hacemos, en la vida, en la calle, podemos mostrar la generosidad. Y cuando mostramos la generosidad con nuestro prójimo, con el que debemos amar como a nosotros mismos, no más que a nosotros mismos, sino como a nosotros mismos, estamos honrando a Dios. Así que hay mucha oportunidad para honrar a Dios en la gente que se acerca a tu casa. Yo a veces he visto que la gente se acerca a pedir algo y aléjate, no sé qué, pone un distanciamiento enfermizo, me perdona la expresión, pero no estamos mostrando la generosidad ni el corazón de Dios. Entonces necesitamos mostrar lo que está en nuestro corazón, si está el Señor. Pero fíjate que dice aquí, eh, eh, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? Está hablando de ser generoso con los alimentos. O con sed y te dimos de algo de beber, ¿cierto? A veces no tenemos para compartir alimentos, pero podemos compartir para que otra persona pueda saciar su sed o beber. O dice aquí, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad. Esto es una cosa que nos confronta, sobre todo por la situación del pueblo venezolano en nuestra nación, ¿cierto? Antes eran los palenqueros, después fueron los de otros, pero hoy nos visitan
los venezolanos, y a veces nuestra actitud con ellos no es precisamente como si estuviéramos mirando al Señor. En estos días me estaban contando una historia de alguien que recibió en su iglesia a un extranjero y lo abrazó, fue generoso, y en este momento esa persona está en el país de la persona que atendió, allá siendo atendido de la misma manera, generosamente, porque lo que sembramos, eso cosecharemos, mi hermano. No sabemos cuándo, pero un día cosecharemos lo que hemos sembrado. Ahora, dice también Proverbios capítulo 22, versículo 9. Benditos son los generosos, porque alimentan a los pobres. Imagínate, benditos son, o sea, cuando tú das, tú eres bendecido. El dar trae una bendición sobre tu vida. Ahora, vuelvo y digo, estamos hablando, ¿te acuerdas del domingo pasado de la avaricia? No lo haces por manipular a Dios. Esto tiene que ser un fruto de tu corazón. No lo haces para que te reconozcan. No lo haces para que, bueno, te descuenten de los impuestos o para que los vecinos vean. ¿Me entiendes? Lo haces porque está en tu corazón. Mi mamá siempre me ha dicho que si hay algo que la gente puede leer fácilmente es la hipocresía. Entonces la gente se da cuenta cuando tú estás dando de manera falsa o con una falsa piedad, ¿cierto? Entonces, cuando eso sucede, lo que nosotros tenemos que revisar es nuestro corazón. Señor, ¿qué hay en mi corazón que no me permite ser generoso? Tal vez hay temores, ¿cierto? No, es que si doy lo que tengo y con qué me quedo y cómo, ¿me entiendes? Tal vez hay temores en tu vida. Y también esos los va a sanar el Señor si tú se lo permites y abres tu corazón. Ahora, también Proverbios 11, versículo 24, ya dijimos que eres bendecido cuando tú lo haces. Y por último, quiero leer esta porción, capítulo 11, versículo 24. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Tremendo esto, ¿cierto? Que el generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. ¿Te acuerdas también el domingo pasado que estábamos entre la parte de la escritura que leímos de aquel hombre que construyó los graneros y quiso construir unos más grandes para acumular más? ¿Te acuerdas de eso? Y el Señor le dijo, necio, esta noche vas a morir, no vas a poder disfrutar de eso. Pero en contrario a lo que estamos viendo, cuando tú creces, porque ha sido la generosidad de tu corazón al dar, Dios ve eso, ¿cierto? Si tú con un salario mínimo no eres capaz de ser generoso, olvídate que Dios te va a poner un salario integral, ¿cierto? O si tienes un salario integral y no eres generoso con lo que tienes, tal vez Dios no te va a poder poner sobre más como Él quisiera. Dios está esperando que nosotros seamos generosos, porque siendo generosos revelamos el corazón del Padre. Así que, amado, en esta hora yo quiero orar por ti, que de pronto tú has tenido problemas en esta área. ¿Recuerdas cuando estábamos viendo en esta porción de Corintios donde decía que dar según lo que tienes, tal vez porque te han pedido que des lo que no tienes, eso ha herido tu corazón? Tal vez te has sentido manipulado, ¿cierto? Por alguien que te ha pedido o por alguien que te ha fallado. Préstame ahí, yo te lo devuelvo mañana y te ha incumplido. Y eso ha dañado tu corazón. Yo quiero invitarte a que en esta hora presentes todas esas heridas delante del Señor. Padre Dios, mi corazón está herido. O en mi corazón hay temor, Señor, y por eso no puedo ser generoso. O tal vez yo creo que soy generoso, Señor, en mi propia opinión. Me gustaría ser generoso según tu perspectiva, según tu visión. Señor, te pido perdón, Señor, cuando he retenido, Señor, lo que tú me has dado tan generosamente. Te pido perdón, Señor, cuando mi corazón se ha endurecido viendo la necesidad del prójimo. Te pido perdón, Señor,
cuando yo no he mostrado el carácter de Cristo generoso, de entregarse, de darse por otros como tú lo hiciste por nosotros, Señor. Te pido perdón, Señor, cuando solo pienso y pido por mi comodidad, Señor. Cuando no pienso, Señor, en que otros también tienen necesidad. Te pido perdón, Señor, porque también tal vez he retenido lo que ni siquiera es mío, Señor, sino que es tuyo. Y todo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amado, tenemos el mejor ejemplo de lo que es el dar. Y ese es Jesucristo. Se dio por ti y por mí para que pudiéramos tener vida eterna y salvación. ¿Qué tal si lo imitamos?